Listo. Buenos días, estamos con el profesor Gustavo Chirola. Su ponencia se titula Una biopolítica deulesiana, filum biotecnológico y agenciamiento modular. Profe, primera pregunta, la tesis de su ponencia, ¿cuál sería? La tesis de mi ponencia es hacer un desplazamiento de la obra de Deleuze, porque Deleuze habla de un filum tecnológico que se centra sobre todo en el pasado, en la historia de la metalurgia. Entonces Deleuze habla de un filum tecnológico metalúrgico que tiene que ver con la invención de los metales, en fin, y con una cierta minería, y habla de un espacio agujereado, y él propone al final con esos itinerantes que van detrás de los metales, de las minas y todo eso, y habla de el itinerante, es una figura, el itinerante, y Deleuze propone finalmente un vitalismo inorgánico que tiene que ver con toda esta vida de los itinerantes alrededor de los metales. Y entonces yo hago un desplazamiento hacia un filum biotecnológico, porque tiene que ver con todo este asunto de la biopolítica, y empiezo entonces a plantear más bien un filum biotecnológico desde la invención de la agricultura, la ganadería. Y ese filum biotecnológico es importante porque, como hoy ya sabemos, a través de lo que llamamos la epigenética, por ejemplo, los pueblos que criaban animales como ganado, ovejas y esto, para poder, tomaban leche y fueron desarrollando una enzima que es la lactasa, que hacía posible digerir leche, lactosa. Y entonces algunos pueblos lo tienen y otros no, y entonces ahí hay un punto, porque eso es epigenético, pero también es cultural, o sea, hay una relación entre naturaleza y cultura. Entonces yo trato de plantear es precisamente eso, el hecho de que nosotros mismos epigenéticamente estamos constituidos a través de la tecnología, en este caso de la biotecnología de la crianza de animales. Y entonces eso lo paso después al momento contemporáneo, en el que en la época contemporánea también nos plantea un paradigma entonces epigenético de esa relación entre lo natural y lo artificial, porque en la medida en que nosotros interactuamos con el medio ambiente y con la cultura, entonces se expresan unos genes y no se expresan otros, y esa es la epigenética. Profe, no sé si usted vio el documental Food Inc., que trata un poco de esa producción. A mí me interesa todo este asunto de la seguridad alimentaria, del problema de alimentación, de la situación también de agrícola. Perdón, como producción y como consumo. Como producción y como consumo, las dos cosas, como producción y como consumo. Fíjate que la industria agrícola mundial maneja una serie de patentes en la que, a través de los derechos intelectuales de esas patentes, expropia, expolia todo lo que llamamos biopiratería del conocimiento tradicional. Y en Colombia, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero en los años 50 las astromelias se cultivaban acá, y después eso fue patentado en Europa. Entonces ahora hay que pagar a los que patentaron por las astromelias, porque solamente hicieron una modificación genética de esa, y ahora para cultivar astromelia hay que pagarla. Y así hay muchos ejemplos. La 970. Y ahí vamos a la 970, de la que también hablé. Claro, entonces, para que veas tú que hay, por lo menos, la ley de semillas se une con la ley de patentes, y eso es una cosa que nos impone el mundo civil, un lenguaje biotecnológico impone una manera de hacer las cosas. Por supuesto, y empieza todo el rollo de la biopolítica desde el punto de vista que yo vengo trabajando. Entonces uno no puede separar biotecnología de biopolítica, y me parece que desde un punto de vista del tercer mundo, hay que repensar la biopolítica, y no solo, digamos, en términos de medicalización de la sociedad, sino que eso tiene que ver con las prácticas alimenticias, con las prácticas de producción, lo que tú llamas producción y consumo a nivel de los alimentos. Esa fue mi... Porque es muy marxista, ¿cierto? De todas formas, si vamos al capital, medio productivo, o sea, definitivamente son grandes empresas, grandes conglomerados que... Sí. Deleuze sigue mucho a Marx en muchas cosas, claro. ¿No? Deleuze sigue a Marx en muchas cosas, pero él redefine el capitalismo como máquina axiomática, y los axiomas vienen siendo como principios operativos, y estas patentes y estas
leyes de semilla son como los principios operativos de lo que, del biocapitalismo en términos de la agroindustria. Profe, como hoy es un partido de fútbol, yo voy a hacer un cambio de frente. Entonces, ¿usted ha leído la parte cinematográfica de Deleuze? Claro, sí. Espacio, tiempo, imagen y movimiento. Imagen, tiempo. Claro, ¿Qué nos puede regalar sobre eso? Bueno, hay una cosa que tiene que ver directamente con la biopolítica y es el hecho que Deleuze en imagen-tiempo habla de que el pensamiento se encuentra con la vida, con el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí dice que con las profundidades del cuerpo, y habla de Antonión y habla de Godard, y entonces en ese instante habla como el cine de la imagen-tiempo, tiene que ver eso con una imagen cerebro y con una imagen cuerpo. Y la imagen cuerpo que me interesa aquí, Deleuze habla mucho del poder de afectar y ser afectado de un cuerpo y las potencias del cuerpo con lo que se encuentra, y finalmente dice que son las potencias de la vida, y pues una cuestión de biopolítica, digamos que el arte es una especie de vitalismo, ¿no?, en el que rescata las potencias de la vida contra todo esto del mercado que está capturando la vida a través de la mercancía, para hablar en los términos marxistas. Claro. A lo que tú me estabas refiriendo. Profe, para concluir, regálenos ¿qué está trabajando ahora? ¿Tiene algún texto último? Estoy trabajando sobre este punto. Sí, estoy terminando mi tesis de doctorado sobre este asunto, sobre la biopolítica en Deleuze, porque es que Deleuze, cuando habló de biopolítica, solo lo hizo a través de la obra de Foucault, y escribió un textico que se llama Proscriptum sobre la sociedad de control, que ha dado mucha cuerda en la biopolítica contemporánea, pero exactamente él usa el término. Entonces yo, de rastrear esto desde las biotecnologías, entonces le doy ese lugar a Deleuze, aunque él no haya desarrollado exactamente una biopolítica. Uno como latinoamericano, cuando lea a los europeos, ¿cómo se deslinda del eurocentrismo? En lo que yo estoy haciendo me deslindo un poquito, porque yo planteo un paradigma biotecnológico basado más en la biotecnología de la agricultura, como te decía ahora, no en la metalurgia. Y después utilizo a Deleuze para mostrar cómo las patentes y la ley de semillas serían los axiomas en que hoy opera el biocapitalismo de la agricultura. De eso ellos no hablan. Claro. Yo lo que hago es una instrumentalización del asunto, y en algún momento, pero no tengo tiempo aquí, también hago críticas. Claro. a todo esto, a lo interesante de la filosofía, pues también dialogar, retomar, hacer uso, caja de herramientas de la filosofía anterior y poder también criticarla, ¿no? Esa es la historia, y yo creo que Latinoamérica ha hecho eso. La prueba de que este congreso, el cuarto coloquio latinoamericano de biopolítica, tú te has dado cuenta que aquí hay de todo, ¿no? Desde la biopolítica la encuentran desde la conquista, desde el blanqueamiento de la raza, desde la reforma borbónica, bueno, y esa es la manera como en la educación, hay unos grandes trabajos en Brasil sobre el neoliberalismo y la educación, que eso hace parte también de los trabajos de biopolítica. Entonces, si en esas 11 mesas en que tú te encontrarás que aquí no hay eurocentrismo, claro, aunque eso no significa que no estudiemos también a los europeos como habrá de hacer siempre. Profe, muchísimas gracias, muy amable, y esperamos que nos encontremos nuevamente en otro coloquio. Bueno, muchísimas gracias, pues hasta luego a ti.